Bueno, si les parece, vamos comenzando mientras Maite intenta extender el ingreso, y si no, de todas maneras, a todos los que van a escuchar esta grabación, pedimos disculpas por este inconveniente inicial, pero sabemos o estamos tranquilas de que si bien no van a poder participar en vivo de este intercambio, sí van a poder participar, digamos, escuchando los testimonios de las tres maestras invitadas a esta conversación, aunque no hayan podido estar en vivo en el momento. Así que si te parece, Tamara, empezamos. Está silenciada, Tama, me parece. Claro. Bueno, ahora sí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro que celebramos. Nos vamos a presentar. Ustedes saben que este encuentro es organizado por dos cátedras del Instituto 97, y por la Cátedra de Didáctica de las Matemáticas, el Profesorado de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata. Estamos Maite y Amet, y yo, Tamara Esparti, por parte del Instituto 97, y está Claudia Broidman y Mónica Escobar, representando la Cátedra de Didáctica de las Matemáticas. Bueno, como siempre, les vamos a pedir que cierren los micrófonos. Queremos agradecer, por supuesto, a la universidad, queremos agradecer a nuestro instituto que nos aloja, y queremos agradecer a Carla Orbea por haber hecho un flyer hermoso que ha convocado tanta gente. Ahora, una vez que terminemos con las presentaciones, van a hablar las vamos a hablar primero, me va a decir unas palabritas Mónica, después voy a hablar yo, luego van a hablar las tres docentes invitadas, que las vamos a presentar a cada una cuando llegue el momento. Y si quieren ir utilizando el chat para hacer alguna pregunta o comentario, pueden empezar a usarlo durante la charla, y luego Maite lo va a retomar hacia el final. Vamos a intentar hacer algún intercambio, alguna conversación, luego la exposición de las chicas, y después vas a hacer un cierre de la cátedra. Mónica, te doy la palabra a vos en primera instancia. Bueno, nosotros queríamos, antes de darle la palabra a las maestras, resaltar algo que para todos los que organizamos este espacio es muy importante, que es el hecho de haber podido organizar, digamos, un espacio de intercambio entre maestros, profesores y estudiantes de institutos de formación docente y profesores y estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata. O sea, es un encuentro entre maestros, formadores, estudiantes, entre escuelas, institutos de formación docente y la universidad. Y ya hace como bastante tiempo que teníamos ganas de organizar espacios como este, y por ahí la pandemia que nos obligó a buscar alternativas para acercar las voces de los maestros a los estudiantes de las carreras, a los estudiantes en formación, nos permitió, digamos, en esta búsqueda inaugurar este espacio, pero nos parece que por la importancia que tiene, son espacios para no abandonar, porque la virtualidad nos permitió también ampliarnos. Esto de que no haya lugar para ingresar al aula da cuenta de que hay un interés genuino por intercambiar, por interactuar. Hay gente no solo de distintos distritos de nuestra provincia, sino de otras provincias, con lo cual esto nos está dando una pista muy clara de que estos espacios son necesarios, son interesantes, y que más allá de que se termine este periodo y este año tan especial, que podamos seguir y continuar con estos intercambios. O sea, no queremos abandonar esto que iniciamos. Bueno,
Bueno, sí, retomando un poquito esto que plantea Mónica, ¿no? En este tiempo tan extraordinario, ¿no? Que el encuentro anterior definíamos como traumático, como universal y como inédito, este tiempo que ha puesto todo de cabeza, ¿no? Nos invita a invenciones que sean capaces de llevar los contenidos a las casas, a cada uno y a una de los alumnos y de las alumnas, ¿no? Siempre creemos que el conocimiento y la reflexión sobre las prácticas docentes es importante y es rico, pero mucho más, nos parece, en este tiempo en el que también nos hemos dado cuenta de que nada puede hacerse en soledad, ¿no? También comentábamos en el encuentro anterior esto, que es en el tejido con otros que podemos pensarnos y pensar nuevos modos de intervenir, de hacer lazo y de enseñar, ¿no? En esta oportunidad nos preguntamos específicamente por la enseñanza de las matemáticas en el primer ciclo, cómo vienen pudiendo acercar los contenidos a cada uno y a cada una de los alumnos y de las alumnas en este contexto, qué obstáculos fueron encontrando o encuentran, cómo los sortean, si es que los sortean, qué conocimientos didácticos les fueron útiles y cuáles han tenido que repensar. Bueno, hoy queremos hablar sobre de y desde las prácticas docentes, escuchando la voz de las docentes. Así que vamos a darle la palabra. En primer lugar va a hablar Mariela Sosa, maestra de segundo grado de la Escuela Graduada Joaquín B. González, nuestra querida escuela anexa. Mari. Bueno, hola, buenas tardes. En primer lugar, ¿me escuchan, no? Bien. En primer lugar, quería agradecer la invitación y preparándome para este conversatorio, inevitablemente hice un recorrido desde el principio de esta pandemia hasta ahora, ¿no? Y poder como visualizar esos obstáculos con los que nos fuimos encontrando y que fuimos sorteando a medida que iba pasando el tiempo. En primer lugar, la conectividad, de poder encontrarnos con nuestros alumnos, que ellos puedan acceder a las propuestas que nosotros les hacíamos, que todos de alguna manera pudieran participar de algún encuentro, que pudieran obtener el cuadernillo que habíamos pensado para ellos. Bueno, todo ese tema fue el primer obstáculo que tuvimos que atravesar. Una vez que pudimos garantizar que todos de alguna forma, por Zoom, por WhatsApp, mensajes, por diferentes medios, había conexión con las maestras y además podían acceder al material, nos encontramos con otro problema que era el vínculo con nuestros alumnos, algo que es tan espontáneo en el aula y en el día a día, era algo que nos estaba faltando. Nosotros estuvimos una semana nada más con nuestros alumnos y la verdad que no llegamos a conocerlos, así que fue muy difícil establecer este vínculo. Pero bueno, lo logramos a partir de todos los encuentros que programamos, los pudimos lograr. Y bueno, después ya una vez sorteados esos obstáculos, nos pusimos a pensar entonces en las propuestas de enseñanza, ¿no? Que hasta el momento venían siendo actividades de reinversión, porque pensábamos que en cualquier momento volvíamos al aula y entonces ahí íbamos a retomar los contenidos, pero bueno, tuvimos que pensar que parecía que esto venía para largo y que entonces había que pensar situaciones de enseñanza. Y situaciones de enseñanza que fueran en línea con el enfoque que nosotros trabajamos en la escuela, en donde trabajamos mucho con la interacción de los alumnos, entre ellos y con el docente, en donde no teníamos un aula, que es el lugar mágico, ¿no?, donde se dan todas estas cosas. No podíamos intervenir en el momento en el que ellos estaban resolviendo algún problema, no, nos encontramos con esto, ¿no?, de pensar estas propuestas, pero además nos faltaban cosas que se dan en el aula, no encontrábamos la forma de hacerlo virtualmente. La circulación de las cosas que ellos van diciendo, los errores, algo de lo cual nosotros trabajamos un montón a partir de lo que ellos van diciendo y de ir cada vez avanzando un poco más en los conocimientos, y bueno, eran todas esas cosas que nos faltaban.
Así que bueno, una vez que fuimos pensando todas estas dificultades con las que nos íbamos a encontrar al momento de pensar las propuestas, una de las cosas que también tuvimos que pensar fue los intermediarios, ¿no? Los que iban a obtener este cuadernillo, pero además en las personas que iban los destinatarios, ¿no? Era para los alumnos, pero también sabíamos que las familias iban a tener que aplicar eso que nosotros habíamos propuesto, y que quizás en esa aplicación, ¿no? Traían una carga esas familias de conocimientos de su historia escolar, que de alguna manera iban a influir, ¿no? En poder aplicar eso que nosotros estábamos proponiendo. Entonces, tuvimos la necesidad de pensar bien cuáles iban a ser las propuestas, pero además también pensar en escribir explícitamente cuáles eran nuestros propósitos en cada actividad, pensar en las intervenciones que quizás podríamos hacer en el momento, pero que nosotras no íbamos a estar, y entonces indicaciones en cada una de las actividades para que ellos entendieran a qué apuntábamos. Bueno, fueron muchas cosas las que tuvimos que ir pensando en equipo, ¿no? Como decía Tamara recién, fue un trabajo, la verdad que en equipo. Y bueno, una vez que pensamos todo eso, ¿no? De pensar en las familias, en todo esto que nos iba a faltar y ver cómo lo resolvíamos, ya nos centramos en las propuestas de enseñanza para nuestros alumnos, que generaran avances, ¿no? En los conocimientos. Y en relación al contenido de numeración, nosotros en la escuela se trabaja este contenido desde primero hasta sexto. Hay avances, obviamente, en los rangos numéricos que se proponen, pero trataba de pensar qué fue lo que pasó ahora en segundo, y la verdad es que nosotros trabajamos primero desde lo que ellos van trayendo de primero, ¿no? Las regularidades del sistema de numeración. Y nosotros seguimos trabajando con eso, seguimos trabajando con esas regularidades del sistema, trabajamos con grillas numéricas, no teníamos quizás la grilla porque al principio eran actividades muy de dar actividades y que nos den las respuestas y bueno, ver qué hacíamos con eso. Pero bueno, después pensamos bien los espacios virtuales en donde por ahí decidíamos qué cosas íbamos a discutir en ese espacio virtual, que encima era una vez por semana, ni siquiera era todos los días en donde por ahí se podía retomar. Así que bueno, fue difícil como pensar y decidir qué cosas íbamos a trabajar y qué cosas decíamos, bueno, van a ser exploratorias, ¿no? Y seguramente el año que viene se van a volver a retomar. Así que bueno, en relación al sistema de numeración, trabajamos las regularidades del sistema, sí ampliamos el rango numérico, ellos en primero habían empezado a trabajar con los números del 0 al 100, así que ampliamos un poco, pero con la modalidad fue la misma, ¿no? Hicimos encuentros para trabajar el valor posicional, presentamos actividades en donde tenían que leer, ordenar y comparar números, y también ahí fue necesario pensar en cómo íbamos a proponer estas actividades, ¿no? Algunas pensamos en recomendaciones para resolver estas actividades. ¿Por qué? Porque sabíamos que, como mencioné, los papás iban a tratar de ahí de poner algo de sus conocimientos en esto, y entonces, por ejemplo, si le dábamos para decidir en una actividad, le proponíamos números grandes, dejábamos algún comentario como diciendo que no era necesario que sepan cómo se llama ese número para resolver esa actividad, para que no se desesperen, porque enseguida llegaban los mensajes, pero mi nene no sabe este número. Entonces, bueno, anticipar esas cosas y decir, bueno, en este caso no necesitas saber cómo se llama este número, podés resolver la actividad igual. Después, por ejemplo, ofrecíamos los nudos, ¿no? Y cómo se escribían esos nudos también para que ellos puedan reconocer otros números a partir de ellos. Así que bueno, fuimos pensando en diferentes
intervenciones escritas en la propuesta. Esas intervenciones que uno en el aula las hace oralmente, acá había que escribirlas, ¿no? Pensarlas, anticiparlas y escribirlas. Y bueno, la verdad que después de todo este recorrido, así como breve, realmente puedo decir que a esta altura del año estamos más cancheras, por llamarlos de alguna manera, en relación a poder, ya conocemos a nuestros alumnos, ya sabemos qué situaciones o qué propuestas presentarles a cada uno, porque hay nenes que por ahí hacemos encuentros virtuales previos al encuentro virtual, para que estén un poquito más preparados, pensamos diferentes propuestas, anticipamos algunas intervenciones, ya estamos como un poco más aceitadas en esto de pensar los encuentros virtuales, ¿no? Pero bueno, fue un camino que tuvimos que recorrer. Así que hablo en plural porque la verdad que fue un trabajo en equipo, junto con la coordinadora y las maestras de todo segundo, así que fue un trabajo bastante en equipo. Así que bueno, muchas gracias, creo que se me terminó el tiempo, así que quería, bueno, agradecer otra vez el espacio que me dieron, y bueno, la verdad que es seguimos aprendiendo, como los maestros que nunca paramos de aprender. Así que bueno, muchas gracias. Es así, Mari, es así. Gracias, Mari. Bueno, ahora vamos a escuchar a Angie Zaña. A ver si la veo, Angie. Sí. Angie, de la Escuela 23 de La Plata, también maestra de segundo grado. Te escuchamos, Angie. ¿Me escuchan ahí? Sí, tenía el micrófono apagado. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por este espacio para compartir nuestras experiencias. Yo soy Angie Zaña, docente de la primaria 23, tengo segundo grado. Como decía Mariela, fue todo un desafío para las docentes en este tiempo el garantizar la continuidad pedagógica al no haber presencialidad. Con mis compañeros empezamos, bueno, a implementar nuestras propuestas a través de los grupos de WhatsApp, que era lo que tenían más accesible los chicos. Al principio no hubo videollamadas, y en esta necesidad de poder intercambiar lo más fluido a través de los grupos, empezamos a acompañar esas propuestas, bueno, como decía Mariela, tratando de ser bien explícitas a lo que uno quería llegar, ¿no? Con muchas preguntas que sean reflexivas, que nos orienten al propósito. Yo me acuerdo que poníamos, como en los manuales de matemáticas, el para recordar, el machete, esto que llevaba a ese proceso de reflexionar sobre qué es lo que estamos trabajando, para qué estamos trabajando de esa manera. Empezamos a implementar videos a través de los juegos, donde se les explicaba cuál era la intencionalidad también un poco del juego, ¿no? Y creo que si bien era en un lenguaje accesible para los chicos, lo que buscábamos era que los papás pudieran entender un poco esta mecánica de la nueva didáctica, ¿no? Esto de que como decía Mari, que fuimos formados con otra modalidad de enseñanza, y a veces los papás se encontraban bastante desorientados. Como son también un poco los mediadores en este vínculo con las propuestas, bueno, fue surgiendo de esta manera. Después, a través de las videollamadas, nosotros nos manejamos con videollamadas, grupos reducidos, que es lo más parecido a la presencialidad, y es maravilloso porque se puede dar ese espacio de intercambio, donde a través de un juego los chicos pueden ir dando cuenta de estos pensamientos que ellos van sacando con respecto a los números. Bueno, así que de a poquito nos fuimos como rearmando, reorganizando, y como dice Marisa, estamos más cancheras de cómo continuar. Una de las grandes dificultades en un principio fue, bueno, la conectividad. Nuestra comunidad, la mayoría tienen situaciones complejas y muchos no disponían de dispositivos, o era uno y eran varios hermanitos. Con el tema, bueno, de la conectividad no tenían Wi-Fi, muchos usaban datos móviles, tenían que cargar, y bueno, al principio fue como empezar a organizar eso, y a poquito también se fue entendiendo que esto se iba a prolongar y que sí o sí teníamos que ver nuevos modos de trabajar de esta manera. Con respecto a numeración,
bueno, como decía Mari, en nuestras propuestas se trabaja mucho con lo que es la reflexión a través de los cuadros, las grillas, ¿no? De poder ver las regularidades. Y lo que fue surgiendo a través de la interacción en cuanto a los contenidos es la necesidad de trabajar también lo que es la posicionalidad, de trabajar con los nudos. En los videitos yo les mostraba a los chicos las tiras de números, les mostrábamos, hacíamos cuadros de sumas que den 10, sumas de 100 con 10, y después ellos, cuando mandaban sus devoluciones, nos daban cuenta de estas modalidades de ver, de trabajar de esta manera, así que en eso, bueno, se fue haciendo necesario trabajar lo que es la numeración con lo que es posicionalidad, ¿no? Que ellos puedan entender que cada número tiene un lugar y según la posición tiene un valor, ir acompañando de esta manera. Bueno, yo por ahí estoy muy resumida, Tami, no sé si algo más. No, si hay algo más seguramente va a surgir. Me lo preguntarán. En los comentarios, en las preguntas. Bueno, buenísimo, Angie, bárbaro. Ahora vamos a escuchar entonces a Lorena Navarro, bueno, que va a presentar su experiencia en escuela rural de Lezama. Juana Manso es la escuela, creo, ¿no? Hola, buenas tardes, sí, así es. Es Juana Manso, la escuela número 6 del contexto rural de Lezama. Bueno, mi nombre es Lorena Navarro, como decían. Soy docente rural hace 11 años, pero estudié en un instituto superior de formación docente de la ciudad de Merlo, donde soy oriunda, ¿no? Bueno, no sé, voy a comentar más o menos cómo es el funcionamiento de una escuela rural, por ahí muchos lo desconocen. La escuela, soy personal único, soy directora con años a cargo, de primero a sexto año. También tenemos profesoras de inglés, artística y educación física, ¿sí? Bueno, la escuela cuenta con un proyecto de continuidad pedagógica institucional, es decir, ya anteriormente a la pandemia teníamos un plan de continuidad pedagógica. ¿Por qué? Por la característica donde está ubicada la escuela, por el tema de los días de lluvia. Cuando llueven, los niños en muchas ocasiones no pueden llegar a la escuela. A veces los docentes sí llegamos caminando o yendo hasta alguna estancia que queda medianamente cerca de la escuela y continuamos a pie, pero no ocurre con los niños. Entonces, ante esta situación y para garantizar los aprendizajes en los niños, ya teníamos un plan de continuidad pedagógica, ¿sí? A modo distrital también. Es algo que cada una de las instituciones rurales lo compartimos y a veces unificamos algunos criterios para el trabajo, para el abordaje. Entonces, cuando ocurrió esto de la pandemia, es como que por ahí teníamos un poquito, el camino un poquito más avanzado que otras instituciones urbanas, ¿sí? Lo cual nunca imaginamos que iba a durar tanto tiempo la pandemia. Y bueno, y ahí fue donde por ahí nos hizo pensar cómo continuamos, cómo seguimos garantizando los procesos de aprendizaje en nuestros niños, de qué manera podemos atender a esta gran diversidad que tenemos en un aula, por ahí para algunos muy pequeños, pero tenemos todos los años, de qué manera acompañar a las familias en este proceso, sostenerlas, contenerlos, no solamente a las familias, sino también al resto de las docentes. Y bueno, un momento donde tuvimos que repensar nuestras prácticas de enseñanza, justamente para que ocurriera este aprendizaje, ¿sí? Y no hacer como si sucediera cuando no sucedía. Entonces, bueno, nos pusimos a repensar, tuvimos el acompañamiento siempre de nuestros supervisores, tratando de promover el aprendizaje en nuestros niños, aún en contexto de pandemia, ¿no? No sé, nos hizo pensar cómo seguir, cómo avanzar, cómo promover
el avance de acuerdo a los diferentes estadios de los niños, tanto en prácticas del lenguaje como en matemáticas, sus niveles de conceptualización. Una tarea que nos sacudió bastante porque hoy tenemos una escuela de la que no estábamos acostumbrados, a la que no conocíamos, pero sabíamos que teníamos que darle un avance importante pensando en los niños. Entonces, bueno, al comienzo iniciamos con el desarrollo de nuestra planificación institucional, pero bueno, como se fue extendiendo, posteriormente llegaron los cuadernillos, tanto de nivel de nación como de provincia, los tomamos y de esa manera comenzamos a transitar esta parte, ¿no? Hoy con los cuadernillos. Pero también nos sucedía en esta diversidad que tenemos, que muchas familias de los niños que son matrícula genuina del contexto rural, muchos niños están mucho tiempo solos porque sus papás realizan sus labores laborales diarias, otros no pueden enseñarles, cuando digo enseñarles estoy diciendo que las familias son quienes tienen que enseñar, ¿no? Pero como decían las chicas, son quienes nos están ayudando porque sin ellos no hubiésemos logrado tanto en este momento. Entonces, había mamás que me decían, señor, yo no puedo, ¿sí? Entonces, bueno, hicimos videos explicativos dirigidos a las familias como para que ellos desde sus hogares sigan estas indicaciones que nosotros le decíamos para que en el momento que nos encontrábamos con las videollamadas, los niños estuvieran ya como en conocimiento de lo que íbamos a hacer. Si bien lo que tenemos en el contexto rural es que los niños están de primero a sexto con nosotras, con la misma maestra, es como que nosotros ya los conocíamos. Entonces, eso es muy, muy valioso también, distinto por ahí a la planta urbana que reciben chicos por ahí años anteriores no los conocían. Entonces, bueno, ya ellos tienen prácticas por ahí ya instaladas, porque anteriormente estuvieron con la misma maestra, entonces fue una manera también de enriquecer y fortalecer lo que anteriormente veníamos haciendo. Bien, estamos con este proceso y cómo manteníamos el aula pluriaño hoy en sus hogares. Así que bueno, en este repensar y revisitar nuestras prácticas, en el momento que teníamos buena conectividad, porque en la zona rural es algo que también nos afecta y muchísimo, realizábamos las videollamadas y los niños hacíamos circular el conocimiento. Ocurre que si lo llamo yo a uno de los niños, quiero ser bien explícita, y tengo el niño de primero y de segundo, de la unidad pedagógica, ¿sí? Y quiero realizar un intercambio entre ellos, referido en este caso a numeración, a los rangos numéricos, con la utilización de la grilla que ellos ya los recibieron, se nos cae la comunicación. Entonces, eso es una dificultad que también tenemos que sortear, como decía Tamara, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Planteamos una situación donde a los niños le planteamos una situación problemática referida a numeración a través de un audio en el grupo de WhatsApp o de manera individual. Entonces, ellos nos responden y nosotros lo tomamos y se lo pasamos a través de una videollamada o de un mensaje de audio a otro compañero. Es decir, nos interpeló a cómo podíamos seguir haciendo que circulara este conocimiento, esta manera de interpelar la matemática, de argumentar, de dar explicaciones, de utilizar estrategias que a tu compañero
le sirvió hacer esto. ¿A vos qué te pareció? No fue fácil, no lo es fácil, pero está dando resultado porque ellos se conocen y este intercambio está promoviendo que el contenido, el conocimiento matemático de numeración esté en marcha. Más allá de que por ahí en el pluriaño trabajamos numeración todos juntos, pero luego hacemos esta graduación por años, ¿sí? Pero está pensado para que este intercambio siga ocurriendo. Uno de los juegos, por ejemplo, que utilizamos y que cuando digo juego, en esta oportunidad tiene un propósito didáctico, ¿no? No es en este momento el jugar por jugar. Jugamos, por ejemplo, con la grilla numérica, ¿sí? Supongamos un estilo lotería, donde se plantea, a ver, este número, Mariana, ¿qué te parece? ¿Es el 38? Y tu compañero dice que o sea, tratamos de utilizar ese tipo de situaciones que se planteaban en la escuela, pero ahora de manera virtual. ¿Es fácil? No es fácil, pero es posible. Y más si pensamos esto de que adelante nuestro tenemos a los niños y que, vuelvo a decir muchas veces, las familias por diferentes motivos no pueden acompañarlos de manera como lo puede hacer un docente, ¿sí? Entonces, voy a mirar un poquito el machete, disculpen. Vuelvo a decir, tratamos de que siga circulando las intervenciones del docente, las intervenciones en cuanto a lo que ellos consideran sobre una respuesta que les parece, ¿sí? Y hablando el otro día con Mónica, también le comenté una experiencia que realizamos con otras escuelas rurales en referencia a una novela. Entonces, pensándolo luego, ¿qué hacemos con esta novela? Lo trabajamos con diferentes escuelas rurales a través de diferentes situaciones y que después compartimos entre ellos. Entonces, me llevó a pensar, ¿por qué no puede ocurrir lo mismo con el conocimiento matemático, ¿no? Si bien nosotros dentro del pluriaño tenemos agrupamientos flexibles, pero esta sería una buena manera de seguir pensando la matemática y que los agrupamientos ahora excedan las escuelas, ¿no? Nos siga interpelando a cómo generar diferentes situaciones de enseñanza más allá del pluriaño. Porque ocurre también que hay compañeras que tienen un solo alumno, entonces es difícil que haya un intercambio o una manera de interacción con el otro, que a veces le plantea, una de mis compañeras les plantea la situación, un chico de la escuela tal, ¿y por qué no hacerlo real, no? Todo esto, bueno, fue lo que por ahí me hizo pensar cuando hablamos con Mónica y sería muy interesante. No sé si me estoy excediendo en el tiempo, pero bueno, comentarles y cerrar con esto de que hoy seguimos haciendo pluriaño, pero también dentro de los propios hogares de los niños, porque tengo hermanitos de diferentes años que viven en la misma casa y que ayudo y acompaño en esa interacción entre ellos junto a sus familias, ¿sí? Vuelvo y rescato fundamentalmente la intervención de ellos, porque son quienes ofrecen la mano y podamos llegar a los niños, ¿no? Sigo mirando, discúlpenme, el machete, no me quería olvidar de nada. Creo que no. Ah, sí, última, dos cuestiones. ¿De qué manera
podíamos también pensar la evaluación, fue un interrogante que tuvimos, ¿no? A lo cual los niños resuelven sus actividades y a través de audios o a través del momento que podemos realizar una videollamada, les interrogamos, ¿qué te sirvió a vos? ¿Cómo lo resolviste? ¿A vos te parece que esto te sirve para otro momento? O sea, hacerle tipos preguntas que les sirva para hacer una autoevaluación y que no sea solamente la seño quien le dé la validez de lo que él plantee, ¿no? ¿Cómo lo mejorarías? ¿Qué te parece a vos? En ocasiones se realiza de manera oral, les vuelvo a decir, a través del grupo de WhatsApp o en las videollamadas, y en otros también utilizamos caritas, ¿sí? Como para que ellos directamente marquen con cuál se sintieron, cómo lo hicieron, y qué situación les resultó difícil y cuál no. Cuestión que eso también nos sirve a nosotras para retomarlo y repensar nuestras propias prácticas para el momento de una devolución, porque creemos que no nos sirve, no solamente al docente, sino al niño, de nada resolver una actividad y decir, sí, finalizó el conocimiento, y por ahí lo resolvió y no entendió nada. Entonces, en el momento que recibimos las actividades a través del transporte que lleva los módulos de alimento a cada uno de los niños, hacemos una devolución posteriormente a eso, porque me parece que es una evaluación de alguna manera genuina y que les va a servir a los niños y a nosotras para seguir pensando cómo continuar, ¿no? Y a veces cuando también se dificulta por alguna cuestión, quería comentarles, nos acercamos, en mi caso particular me he acercado hasta las tranqueras de los niños a dejarle determinado material para que por ahí a ellos no tenían cartas, supongamos, y una de las actividades era con cartas. Bueno, las familias a veces nos avisan y nosotros de alguna manera hacemos llegar este material. Y en esto de evaluar cómo van construyendo su propio proceso de enseñanza y, bueno, obviamente de aprendizaje, están las voces de las familias, ¿no? Porque también es muy importante, no solo nosotros brindar cómo vemos a los niños, sino que ellos también puedan decírnoslo para seguir avanzando, para seguir construyendo y para seguir fortaleciendo. Y tomando esto que decía Mirta Torres, que tenemos que retomar, fortalecer, no encuentro dónde estaban las palabras textuales que lo tenía registrado, mil disculpas si me olvido de algo, y la verdad que sí, es fundamental, es muy importante, porque vuelvo a decir, tenemos a los niños frente a nosotros y me parece que tenemos que seguir acompañándolos hoy más que nunca en esta pandemia, que por ahí a ellos se les hace muy difícil. Bueno, cierro para no aburrirlos y quería decirles muchísimas gracias al instituto y a la universidad por pensar estos espacios, especialmente porque yo fui a un instituto de una ciudad y que no tuve ningún acercamiento al contexto rural. Desconocía, si bien en el momento que estudié pensaba, ojalá algún día pueda ser maestra rural o de fronteras, pero más que eso no conocía cuando llegué a la escuela 6 de Lezama. Y allí aprendí, y creo que todos fuimos aprendiendo a ser docente rural, como aprenden los niños matemática, ¿no? Ensayo-error. Pero bueno, me parece maravilloso este espacio, quería agradecérselos profundamente porque me parece que se está pensando distinto en los futuros docentes, porque tal vez continúen trabajando en la planta urbana, pero quién dice que puedan extenderse a otros espacios, y es muy interesante brindarles este tipo de
de encuentros con otros. Hoy la escuela rural llegó a La Plata gracias a esta pandemia, algo muy positivo. Y bueno, nada, muchísimas gracias por el espacio, a Tamara, a Maite y a Mónica que me invitaron. Nada más, muchísimas gracias por el tiempo y por escucharme. Bueno, qué hermoso escucharlas. La verdad que vos decías, si nos aburríamos, yo me quedaría horas escuchándolas. Yo voy a decir una cosita y ya cedo la palabra. Me conmueve escuchar el trabajo que siguen considerando como condición para el aprendizaje, que es el lazo, ¿no? Tanto el lazo con los niños y con las niñas como condición para aprender lo que sea. El lazo entre docentes, porque sigo escuchando que no hay otro modo que no sea con otros, y hoy el lazo con las familias, ¿no? Que quizás está de relieve más que en otros momentos. Siempre hemos pensado, creo, desde la escuela el lazo con la familia, pero me parece que ahora está, digamos, lo estamos viendo con lupa, estamos viendo la necesidad de este lazo. Yo desde mi área celebro muchísimo escuchar eso porque, bueno, porque siento que no hay otra manera. Maite, te cedo a vos que tendrás ahí la posibilidad de los intercambios, los aportes. Sí, leo algunos comentarios que hubo, pero no hubo tantos, así que si les que estamos quieren agregar preguntas por el chat o hacerlas, bienvenidos. Nazarena Magalí Méndez dice, me parece muy importante explicitar a las familias la intencionalidad o propósito de las propuestas, como dice Angie, y Romina Mon dice que eso fue lo más difícil en primer grado. Y después Mirta Cayo retoma esto de la familia como parte fundamental de esta red, que me parece que es algo que la pandemia y la enseñanza así está poniendo de relieve con mucha fuerza. Mariel de Lorenzo dice, la familia pasó a formar parte del equipo de trabajo. Sí, y retoman lo de la familia como un rol fundamental. Acá hay una pregunta de Verónica Castro. ¿Cómo se trabaja con actividades todos juntos y después por años? No sé si esta será una pregunta, pensando en la escuela rural, supongo. Sí, sí, seguramente es por el tema de la escuela rural. A ver, en este momento, como decía y hacía mención, trabajo la unidad pedagógica con primero y segundo a través de la grilla numérica, ¿sí? Donde trato de que entre los hermanitos realicen este intercambio en referencia a un número, ¿sí? Y después, o sea, se realiza el juego con la grilla numérica bastante veces, y después se lo complejizo por año, ¿sí? Entonces, si a vos, supongamos, Martín, le agregamos al 50, le agregamos 100, fíjate en tu grilla numérica, ¿cuál sería? ¿Por qué? Porque los dos niños tienen grillas, una similar y otra distinta, donde el rango numérico es mayor. Entonces, dejo por un momento a la más pequeña y trabajo con el niño que está en segundo año. Entonces, si este es el 50, si nosotros le agregamos 100, fíjate, los 50 tienen ¿cuántos dígitos? ¿El 100? ¿Qué te parece? ¿A dónde vamos a poner al 50? ¿Sí? Entonces, de esa manera, vuelvo a decir, trabajo numeración de manera conjunta, pero después hago la diferenciación para cada año.
que no dejo de consultarle por ahí a la más chica, ¿vos qué considerás? Porque aunque tal vez no identifique el número como 150 por el momento, pero ella sabe que es más grande porque tiene más dígitos, ¿sí? Inclusive ocurre cuando estamos dentro del aula, que los tengo a todos conmigo, trabajo numeración, y los más pequeños interpelan al más grande. ¿Por qué decís vos que ese es más grande? ¿Por qué vos considerás? Decime. Y a veces ellos también argumentan, ¿eh? No, ese debe ser de mi compañero más grande porque es de los millones, me parece, porque tienen muchos ceros, ¿sí? Aunque es de primero, no importa, el conocimiento sigue circulando. No por eso, porque me esté aportando información el niño de primero erróneo o no, dentro de su lógica matemática, lo callo o no le permito la palabra. No, 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 no. Eso circula de manera permanente. Vuelvo a decir, y ellos están acostumbrados a dar el argumento. Lo tomamos o lo registramos y después en algún momento, si no es el momento donde él lo pueda entender, como queda registrado, se vuelve a ese afiche y se lo vuelvo. ¿Vos te acordás cuando dijiste determinada cosa? Bueno, ahora vamos a pensarlo, ¿sí? Pero vuelvo a decir, en el pluriaño trabajo, en este caso la matemática, el mismo contenido de manera amplia y después trabajo particularmente dándole la complejidad para cada año. No sé si respondía al interrogante. Creo que sí. Acá en el chat vuelven a mencionar el compromiso de todas y además dicen interesante esto de cómo se vinculan con las familias y vuelven a recalcarlo de las familias. Y hay una pregunta para todas las docentes que se las voy a leer, de Florencia Tamara de la Iglesia, que dice: comentaron que tuvieron que hacer videos para las familias. ¿Estos videos eran a modo explicativo de las actividades, con contenidos, o tenían tips para trabajar con los chicos? ¿En qué se enfocaron para involucrar a las familias? La que quiera puede... Angie me parece que había hablado de los videitos, ¿no? Dale, Angie. ¿Para qué me Ahí va. Nosotros proponíamos, por ejemplo, un juego donde se explicaba lo que era el cálculo mental, ¿no? En este juego era tipo una explicación, vamos a trabajar un flyer, ¿no? Donde se decía, cálculo mental no quiere decir no hacer las cuentas, sino tiene que ver con otras maneras de ver las cuentas, no hacer la cuenta parada, que podemos hacerla, pero sino pensarlo en otros modos. Y se ponían varios ejemplos. Entonces entraba en juego esto, ¿no? Que hay varias maneras de hacer, por ejemplo, un cálculo, y el por qué trabajar de esta manera, que tiene que ver con esto que yo dije, la numeración y la posicionalidad están muy conectados, porque los números tienen cuentas implícitas, ¿no? Con el 235 tengo un 200, tengo un 30 y tengo un 5. Siempre trabajamos con los 10, ¿no? Que se puedan evidenciar cuando hacemos otros tipos de cálculos. Y luego se terminaban con algunos ejemplos donde teníamos que poner cálculos fáciles para memorizar, por ejemplo, sumas de 10 y 100. Y la explicación vendría a ser cuando uno le decía a los papás por qué es importante que los chicos memoricen o aprendan estos cálculos, porque van a tener un material para después resolver los más complejos. O sea, no era como una explicación, hay que enseñar así, sino era más bien como un acercar, un acompañar a hacer esto de la reflexión que decía Lorena, ¿no? ¿Para qué aprendemos de esta manera? ¿Qué estamos aprendiendo? Como los videitos de Samba, que ¿qué aprendimos hoy? Cosa así era cerrar el videito con ¿qué aprendimos hoy? Algo así sería lo que nosotros le ofrecíamos a los chicos y a las familias. No sé si se entendió la explicación. Yo quiero agregar una pregunta sobre esto mismo de el trabajo que se hace con las familias. Mi pregunta para las tres es, bueno, ¿qué intervenciones les proponemos a las familias que hagan con los niños y qué intervenciones
son nuestras, son específicamente nuestras como docentes y no las podemos delegar. Digo, ¿qué tipo de cosas podemos proponerles a las familias que los acompañen en hacer estas cosas y cuáles, bueno, no las puedo transmitir tan fácilmente y son intervenciones que son específicamente nuestras? No sé si entendió la pregunta. Sí, se entendió. Perdón, en mi caso, las intervenciones que son necesariamente propias del docente, considero que son estas donde hacemos y promovemos el intercambio del conocimiento o donde lo conflictuamos, ¿sí? Porque me parece que ahí el propósito es nuestro y lo conocemos nosotros y tenemos como el conocimiento, valga la redundancia, de aplicarlo, ¿no? Entonces, esos son los que no los podemos dejar en manos de otros, ¿no? Porque el docente tiene el propósito de esa enseñanza que está haciendo con determinado tema. El padre no sabría hacerlo, esto del intercambio o la explicación o el conflicto que le podemos provocar para que el niño haga un avance en ese conocimiento que estamos abordando. ¿Estás silenciada, Mariela? Ahí está. No, quería agregar también que si bien está siempre la intención de que mantener a las familias solamente en un lugar, ¿no? A veces es inevitable porque ellos son los que están ahí en el momento en el que están resolviendo y a veces tiene mucho que ver esto, bueno, fíjate, te dice que hagas esto, pone esto. Entonces, la verdad que no podíamos garantizarlo, que la familia no haga eso, ¿no? Y no es una... no estamos diciendo que está mal, pero sí nos dejábamos para los encuentros virtuales, nosotras al menos, como esas cosas que queríamos que los chicos y las chicas vinieran de nuestra voz, ¿no? Decir, bueno, esta actividad no la hagas, hacé estas y estas, y esta la vamos a retomar en el encuentro virtual. Entonces, los encuentros virtuales fueron como específicamente para trabajar eso que nosotras queríamos trabajar con ellos, y no delegar esa tarea a las familias, ¿no? Y quitarles también ese peso de tener que enseñarles algo que bueno, que no está en sus manos también y que quizás lo van a hacer con la mejor intención, pero a veces iba en contra quizás de lo que nosotros queríamos promover, ¿no? Así que bueno, pensamos en eso, en los espacios virtuales, trabajar sobre eso, sobre algún contenido, no todos, elegíamos, bueno, vamos a trabajar valor posicional, listo, bueno, para este encuentro nos tenés que mandar esta tarea, ¿no? En donde tenés que darle consejos a alguien, ¿cómo hace para ordenar estos números? Y lo tomábamos nosotras en el Zoom. Eso delegábamos a la familia, no le dábamos esa tarea. Así que, y en relación a los videos que mencionó Angie, nosotros lo que hacíamos también es diferentes videos, no eran siempre videos apuntados que apuntaban a explicar una tarea, íbamos viendo, ¿sí? A veces eran un video de devolución, en donde tomábamos todo lo que ellos nos habían mandado de alguna actividad que pedíamos y poníamos en común todas esas, las ideas de todos, ¿no? Después algunos encuentros virtuales fueron de institucionalización también, porque había momentos en donde había que cerrar algo, y entonces pensamos en encuentros donde teníamos que decir, bueno, esto que estuvimos trabajando hasta ahora, bueno, es esto, ¿no? Como cerrar también un poco. Así que bueno, los videos fueron como un modo más de enseñar y devolver un poco lo que ellos iban haciendo, ¿no? Fueron mutando esos videos en realidad. Así que bueno, eso. Mariela, yo te quería hacer un pedido. Mencionaste en un momento que a veces lo que hacían era, previo al encuentro presencial virtual, digamos, que sí, iban por ahí tenían alguna videollamada
o alguna llamada con algún niño para que pueda participar mejor de ese encuentro. Y me interesó eso, si nos puedes contar un poco más. Sí, sí, hacemos encuentros virtuales previos, trabajando las mismas propuestas que vamos a trabajar en el espacio virtual general, sería, en donde le damos una vuelta más a esas actividades para que ellos puedan contarnos. Quizás son nenes que por ahí no se animan a hablar en el encuentro grupal, porque bueno, les da vergüenza y demás, y entonces tratamos de escucharlos a ellos primero, darles un poco, que tengan un poco más de herramientas para que se animen después, en el encuentro grupal, nada, tengan más voz, ¿no? Y puedan contar. Ya están como un poco más preparados porque ya es algo que ellos ya vieron. Entonces tienen otras herramientas para poder decir, ¿no? Tienen más seguridad, vienen con una ventaja, ¿no? De haber visitado eso antes del encuentro. Y vimos que, bueno, vemos que eso es positivo porque les da mucha más libertad para poder participar, inclusive hasta se desviven por hablar, así que lo implementamos con varios grupos. Así que, bueno, eso está bueno. Tomo algunas otras preguntas del chat. Elina Poki dice, soy estudiante del Instituto 16 de Saladillo y tengo una pregunta pensando en este contexto. ¿Cómo podemos generar interés y deseo en nuestros estudiantes? En esta etapa del año se vuelve difícil, ¿cómo podemos remar en ese sentido? Bueno, a mí me parece que pensar las propuestas no para hacerlas divertidas para los chicos, ¿no? O sea, como no corrernos de esto, bueno, vamos a divertirnos, sino de quizás a esta altura del año nosotros los vemos al revés, como más entusiasmados que al principio, están como más cancheros, están como más predispuestos, no sé, tiene que ver con el recorrido que ellos han hecho durante todo este tiempo de lo virtual, ¿no? Que están como inclusive más acostumbrados a lo virtual que nosotras. Entonces, para mí, mi percepción es que están más enganchados ahora que al principio, como más sueltos, se abren más para hablar, participan, implementamos diferentes, bueno, nosotros hacemos encuentros por Zoom, entonces trabajamos en salas pequeñas y ellos pueden intercambiar con otros. Bueno, tratamos de darle la vuelta para que, no para hacer divertidas las clases, sino para proponerles situaciones que los hagan pensar y avanzar un poco más, ¿no? Y siempre apoyados en lo que sí pueden hacer, en lo que saben, y proponerles, bueno, con esto que vos sabés, bueno, a ver, ¿cómo haces esto? Te proponemos esto ahora, a ver, ¿cómo lo haces? Así que me parece que tiene que ver no con proponer cosas divertidas, sino que los convoquen, ¿no? Que los convoquen a querer hacer. Yo quería aportar a lo que dice Mari, que me parece que también tendríamos que seguir fortaleciendo el rol de los estudiantes, ¿no? Hacerlos sentir protagonista de su proceso de aprendizaje, porque en definitiva, si ellos no tienen la intención de aprender, por más que nosotras hagamos la clase ideal, no lo vamos a poder lograr. Entonces, charlar mucho, hacerlos llevar a esto, al entendimiento de que ellos son los protagonistas, no solo de su aprendizaje, sino de su vida, de que lo que nosotros le estamos ofreciendo les va a servir como escuela, ¿no? Les va a servir para la vida. Entonces, yo creo que es importante que eso, los hagamos sentir protagonistas, importantes, y creo que ahí va a estar el deseo de aprender que en el encuentro anterior también hacían mención. A mí me ocurre particularmente que yo siento que mis niños tienen el deseo de aprender, porque no solamente se enojan mucho cuando no tenemos conectividad y me lo saben transmitir, sino que me esperan con el guardapolvo puesto. Entonces, ahí está el deseo de aprender y ahí está el deseo mío de seguir enseñando. La escuela la extrañan,
viven consultando cuándo volvemos a la escuela. Entonces, bueno, me parece que eso es también muy importante y muy valioso para nosotros los docentes, porque estamos tratando de llegar a ellos de cualquier manera para seguir acompañándolos en su aprendizaje. Así que, vuelvo a repetir, me parece que lo fundamental es hacerlos sentir protagonista de todo esto. Sí. Quería sumar una cosita a esto que dice Lore, en relación a hacerlos partícipes a los chicos y las chicas, pensando también un poco en que a veces tenemos que mirar más allá de lo que vemos, ¿no? Porque también hay que ver qué es lo que le pasa a ese chico que es el que no quiere, pensamos que no quiere aprender o pensamos que hay algo que, pero bueno, hay que por ahí tomarnos un tiempo de decir, bueno, a ver, ¿qué le está pasando a este chico? Es la segunda vez que no quiere conectarse, y tratar de buscar otras vías de comunicación. Quizás no quiere conectarse porque no le gusta estar en el encuentro grupal, y entonces tengo casos así de nenes que parecieran que no quieren participar de los encuentros. En realidad no es que no quieren participar del encuentro, sino que necesitan otras cosas. Entonces, pues, tratamos de pensar diferentes propuestas para incluir a todos, pero sin forzarlo a que esté en un lugar donde no quiere, ¿no? Así que bueno, eso quería sumar a lo que dijo Lore. Bien. Bueno. Sí, por ello quería retomar algo que hoy Lorena dijo. Sí, cuando hablábamos con Mónica, bueno, con Lorena venimos trabajando hace mucho tiempo, y esta me pareció una excelente oportunidad también para mostrar algo que venimos pensando también en relación a la formación docente, y que ella señaló al final de su exposición, que es que por ahí para los institutos de formación docente de las ciudades les parece que hablar de la escuela rural es algo que no les compete, porque las escuelas rurales están lejos de los institutos. Y bueno, en el caso de ella particularmente, como contaba, estudió en un instituto de Moreno y después se mudó a Lezama. Uno no sabe bien a dónde va a ir a trabajar, pero que la dificultad que mayormente manifiestan los institutos de formación docente es que las escuelas están lejos y que es difícil trasladarse hasta allá. Y bueno, esta pandemia nos mostró que Lorena puede estar acá sentada a la mesa desde su casa a más de 100 kilómetros, y bueno, que entonces podemos, me parece interesante que todos los distintos institutos que están participando de este encuentro vean, bueno, esta es una manera de traer la voz de la escuela rural a la formación docente y poder acercar las realidades que los maestros viven en diferentes contextos, y no necesariamente formar para las escuelas que están a 10 kilómetros a la redonda del instituto, para poder, digamos, aproximarnos a esta realidad. Y en ese sentido también, lo que comentábamos con ella sobre qué interesante que es, cosa que también veníamos pensando, pero que ahora se hace más visible, que uno no necesariamente tiene que restringir los intercambios de los alumnos a los que están matriculados en la escuela. Uno puede armar aulas donde puedan intercambiar alumnos que son de distintas escuelas, así como lo hicieron para no sé qué era de Belgrano, que Lorena me contó, decir, bueno, ¿por qué no hacer intercambios entre alumnos? Porque yo tengo uno solo de sexto y la otra escuela tiene 2 de sexto y otra escuela de por allá tiene 1 de sexto, poder armar intercambios entre alumnos que son matrícula de diferentes escuelas, pero que a la hora de sumar interacciones o intercambios también es posible, y la virtualidad nos está mostrando que eso se puede. Acá hay gente de Córdoba, de Saladillo, de La Plata, de Lezama, de distintos lugares. Bueno, con los alumnos también podemos empezar a ver que hay diferentes agrupamientos posibles dentro de la escuela, no solo los alumnos de mi aula, sino también de otras escuelas, ¿no? Eso me parece que está bueno, para que nos quede después de la pandemia. Sí.
Angie, vos habías empezado a decir algo hoy, estabas muteada. Un problema. Bueno. No, con respecto a lo de cómo generar interés y todo, que era la pregunta anterior, a nosotros nos pasó que le dimos mucha prioridad a lo que es el vínculo, no todo el tiempo mandar mensajitos cuando no hay respuestas, porque pasó que en un tiempo no había respuestas a las propuestas y venía nuestra preocupación, ¿no? Entonces hacer llamaditas, a motivarlos, a ver que se empiecen a estar en las videollamadas, y a partir de ahí ellos como que cuando se hace saber que nosotros estamos, ¿no? Más allá de lo pedagógico, que es lo que nos importa, como decía Mariela, que no pasa por hacerlo divertido, sino pasa por generar esos espacios donde ellos también van a ser los protagonistas. Se fue logrando esto de que ellos como que se debían a nosotros y empezaron a responder de otras maneras las familias también, y esto se fue extendiendo, o sea que el interés se va logrando a partir del vínculo que trasciende lo pedagógico, ¿no? Tiene que ver con lo humano, tiene que ver con el contacto, con el acamos para lo que necesiten, la situación nos excedió a todos, y bueno, aprovechemos este tiempo para aprender de la mejor manera. Eso, quería solo acotar eso pequeñito. Sigo preguntando, ¿no? No sé cómo venimos de tiempo, como que me perdí en eso. Hago una pregunta más. Acá en el chat María Eugenia Galán pregunta, ¿cómo están pensando la evaluación asegurando que las evidencias sean realmente de los estudiantes y no de los adultos? Bueno, en realidad nosotros basamos la evaluación no en la evaluación como la conocemos, ¿no? Y a lo que estamos acostumbrados, en la prueba escrita esta evaluación por ahí que se hace en primer ciclo con el día a día, de decir, bueno, a ver estos contenidos, este grupo de alumnos pudieron hacer esto. Acá la verdad que no podemos dar cuenta bien de lo que ellos han aprendido, si bien nos podemos dar cuenta en los encuentros virtuales quiénes están como más aceitados con algún contenido y quién no, pero la verdad que no nos sentimos capaz de evaluarlos en el sentido que se conoce, ¿no? La evaluación de... sí, tenemos muy en cuenta y hemos hecho informes acerca de qué alumnos se han conectado la mayor de las veces que se han propuesto, quiénes han entregado las tareas, pero no a modo de cuestionar el que no lo hizo, ¿no? Sino de tratar de saber quiénes no pudieron hacerlo para que esos alumnos sean mirados de otra manera el año que viene, ¿no? De poder trabajar con esos chicos teniendo en cuenta esto, este nene, estas propuestas no las pudo llevar adelante, no sabemos qué pasó, se nos perdió, y bueno, lo fuimos recuperando en el camino, pero bueno, de esto no podemos dar cuenta qué aprendió. Entonces, bueno, eso nos va a servir. La evaluación está como más mirada a ver qué hacemos con estos alumnos y alumnas el año que viene, ¿no? Cuando estemos en la presencialidad, los vamos a tener que mirar de otra manera. Así que, bueno, tiene que ver con esa la evaluación que hacemos. Para agregar a lo que dice Mari, perdón Angie si estabas por hablar, pero yo no veo a nadie, me veo yo sola, entonces no sé si estabas por hablar vos, discúlpame. En referencia a esto de la evaluación, creo que más que nunca tenemos que pensar a la evaluación no como la teníamos instalada tradicionalmente, ¿no? Como hoy evaluación, no. La evaluación se da automáticamente mediante el proceso, ¿no? En este acercamiento que nosotros tenemos a los niños, en la videollamada si la podemos lograr, en un audio que me está dando la respuesta en referencia a un trabajito que hicimos con numeración, ya nos va dando cuenta de aquello que logró comprender o no. En este intercambio que yo decía cuando nos encontramos con ellos y le preguntamos, ¿y cómo lo resolviste?
ahí yo estoy cara a cara, si la actividad me lo permite, con el niño, y ahí puedo dar cuenta o no si logró aprender esto o necesitamos reforzarlo en el momento que nos volvamos a encontrar. Entonces, por ahí pensar más que nunca a la evaluación desde otro lado, me parece, ¿no? Porque si no, llega esto que consultaban en el grupo, ¿cómo sabemos si lo resolvió un adulto o lo resolvió el niño? También, en mi caso, por ejemplo, tengo la suerte de conocer ya la situación de aprendizaje antes de la pandemia, ¿no? Entonces, yo ya sé más o menos por dónde el niño estaba avanzado en su conocimiento o no. Así que, bueno, en mi caso particular, yo la evaluación la miro desde ese lado. En el momento que me encuentro, cuando me hacen las devoluciones, yo les replanteo, y a vos de manera escrita, ¿no? Les llega a ellos, vuelvo a decir, cuando el transporte que les lleva los módulos de alimentos se acerca a sus hogares. Y en un formato papel les pongo, ¿y vos cómo lo resolviste? ¿Qué te pareció? Entonces, cuando me vuelvo a encontrar, lo vuelvo a tomar. Entonces, eso también es parte de la evaluación, que vuelvo a decir, le sirve al niño para avanzar en su conocimiento, porque yo lo retomo, y también me sirve a mí para pensar qué pasó con él y cómo continuar. Si no es este año, será el próximo, porque para eso está el informe de cada uno de los niños, ¿no? Entonces, la evaluación la tomo, la pienso así, y bueno, y ahora nos llegaron documentos también referidos a la evaluación, que es un gran aporte. Bueno, brevemente, la evaluación ya es un tema complejo, ¿no? En lo presencial y en este contexto más. Uno que evalúa, uno puede dar cuenta de las interacciones de los chicos a través de las llamadas, a través de las propuestas, y también, bueno, es más que nada valorativa hasta cierto punto, porque a veces hay situaciones que los exceden, ellos no se pueden conectar por cosas que los exceden, entonces tampoco se puede valorar, digamos, ¿no? En este tiempo, si se conectó, si respondió de esa manera. Y también tiene que ver con, como decía, bueno, Mariela, uno va registrando qué chicos fueron aproximándose, y también quienes tuvieron dificultades y dudas, va a ser como la herramienta para el año que viene. El ir haciendo un seguimiento, un registro de cómo vienen los chicos, y también una evaluación para nosotros, ¿no? Cuando uno plantea una propuesta y ve que hubo dificultades, que hay cosas que no se lograron, también esto de cómo rever esa propuesta, ¿no? O sea, esto de que es un proceso y que es dialéctico, tanto para ellos que para nosotros, es como, bueno, ir viendo los avances, que es difícil en este contexto, ya digo, difícil evaluar hasta qué punto el chico no respondió porque realmente no entendió o no tuvo las condiciones dadas para que pueda o conectarse o disponer de ese tiempo. Así que bueno, son tiempos también de construir nuevos caminos también en cuanto a la evaluación. Y esto se vincula con la última pregunta que vamos a tomar, así vamos cerrando, que la hacen Alia Trigini, que pregunta qué hacen o cómo hacen cuando no todos tienen la posibilidad de conectarse. Uh-huh. Bueno, en nuestro caso, nosotros, hay muchos chicos que por ahí no vienen al día con las propuestas, vamos haciendo tutorías, vamos mandando mensajitos, si alguno no entendió, ellos nos van mandando las fotos, y muchos se conectan en los grupos, los que no se logra a través de un lado, lo vamos buscando por otros lados. Vamos viendo los modos de poder alcanzar a la mayoría. También con esto de la entrega de mercaderías, que decía Lorena, fue una gran herramienta, porque nosotros a partir de ahí podíamos llevar actividades particulares para cada chico, y después en la próxima entrega ellos iban a traer, así que bueno, se van buscando las maneras. Tenemos docentes que han ido a las casas a llevarle a los que no han podido acceder a la conectividad. Bueno, de alguna manera se busca medios poder alcanzar a la mayoría. Sí, en nuestro caso, muy parecido al de Angie, en principio se buscaron diferentes herramientas, ya sea por Zoom, por WhatsApp, que era lo que más
sabíamos que todos iban a poder acceder de alguna manera, mensaje de texto, llamadas. La verdad que fuimos buscando diferentes medios para tratar de conectarnos con todos y con todas. Y la verdad que podemos decir que en el caso por lo menos mío, hemos logrado que todos y todas tengan conexión y contacto con las docentes. Y bueno, también se llevan los cuadernillos a las casas de los nenes que no pueden imprimirlos, si no tienen el mail y para bajarlo, así que se garantizó eso también. Somos muchos en la escuela también, eso es una ventaja. Entonces hay muchas maestras que están trabajando simultáneamente con nosotras con algunos casos particulares para terminar de alfabetizar. Ay, somos un montón, así que eso es lo bueno. Bueno, vamos cerrando este encuentro. Estamos muy agradecidas a las 3 docentes que aceptaron compartir con nosotros sus experiencias, y también agradecidos a todos los que se sumaron para compartir con nosotros este momento, y bueno, a todos los que también lo están siguiendo en directo o lo van a ver después cuando puedan, cuando esté grabado. Nosotros vamos a dar un pequeño cierre a este encuentro, resaltando algunas de las cosas que se fueron compartiendo. A mí me resultó muy interesante escuchar cómo fueron buscando la vuelta y fueron encontrando maneras de sostener una propuesta de enseñanza, adaptando a este nuevo contexto prácticas que venían desarrollando de antes, como por ejemplo, cuando dicen, bueno, el valor que tiene la escritura, o tratar de arribar a esto de qué aprendimos hoy, esto que dice un alumno, cómo se lo hago llegar a otro alumno para habilitar nuevas interacciones, digamos, los registros escritos o los registros en audio vienen siendo, por lo que ustedes dicen, un buen vehículo para que el conocimiento circule, como decía Lorena, ya que no tengo la presencialidad y no puedo por ahí favorecer estas situaciones de interacción o de circulación de conocimiento que habitualmente tenemos en las aulas, como que fueron encontrando en audios, pequeños grupos de videollamada o pequeños grupos virtuales, o ese registro en la escritura para poder volver a ellos como un apoyo interesante. Así que eso me parece que está muy bueno. No sé, Clau, si vos querés agregar más cosas. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, celebro, digamos, como ya dijeron varios al principio, la posibilidad de este espacio organizado por maestros, escuelas, institutos y universidad, que por supuesto no es el primero ni es el único, pero que, bueno, sigue sumando a la posibilidad de intercambios interinstitucionales, aportando a unos y a otros. En segundo lugar, quería agradecerle a las 3 maestras por el compromiso, el entusiasmo y la creatividad que tuvieron que desplegar para seguir sosteniendo la enseñanza, y en ese sentido también amplío este comentario a docentes que están escuchando y que no están teniendo la oportunidad de compartir su experiencia como las 3 chicas, pero que también sabemos que están sosteniendo la enseñanza y la institución escolar, en muchos casos sostenida, bueno, muy, muy personalmente, ¿no? Quería compartir después algunas reflexiones
Una es, me parece interesante aprovechar este espacio para romper, digamos, con una dicotomía que suele estar muy presente a veces en la formación docente o en las propias escuelas, que es la dicotomía entre teoría y práctica. Muchas veces se piensa que los que producimos conocimiento didáctico, los que escribimos artículos, libros, documentos curriculares, hacemos la teoría y que los maestros aplican y hacen la práctica. Nosotros, desde nuestra perspectiva didáctica, no estamos de acuerdo con esa concepción y creemos que la didáctica, las didácticas específicas, científicas, rompen con esa idea de distinguir entre teoría y práctica, porque cuando un investigador publica, escribe, siempre hay atrás un trabajo con docentes, con niños, con escuelas, que permitieron que se produjera ese conocimiento. Y del mismo modo las chicas están mostrando cómo, si bien trataron de sostener sus ideas didácticas que han venido estudiando desde hace muchos años, como casi todos los que están escuchando, que estudian, hacen cursos, participan en espacios, se forman en distintos ámbitos institucionales y personales, tuvieron que encontrarse con la insuficiencia de la producción didáctica para dar respuesta a los problemas didácticos que tenían en este momento en particular, porque no hay investigadores que hayamos estudiado qué pasa con la enseñanza de las matemáticas en pandemia, porque no nos había tocado esta horrible situación antes. Entonces, son en este momento las escuelas y los maestros los que están produciendo conocimiento didáctico. Y justamente uno de los aportes en el chat era alguien que me pedía que yo hablara o opinara, y contesté, bueno, que son las protagonistas, son las maestras, no solo las 3 maestras que están hablando hoy, sino son los docentes y las escuelas los que están produciendo, y los especialistas podemos opinar, acompañar, ayudar. Pero la producción de conocimiento didáctico no rompe con esa idea entre la supuesta teoría de los investigadores y la práctica de los docentes. La construcción didáctica implica conceptualizar saberes didácticos a partir de las experiencias de enseñanza. Entonces, mi invitación es a que las escuelas, los docentes, los institutos, puedan sistematizar y escribir esto que se está inventando, porque, como dijeron varios, necesitamos que esto sirva más allá de la pandemia. Hay algo de lo que se está produciendo que es nuevo, ¿no? Se sabía sobre, digamos, hay 1000 libros, seminarios, cursos sobre educación a distancia, carreras sobre educación a distancia, pero no había experiencia de educación a distancia sistemática con niños, y bueno, y ahora sabemos algunas cosas, y otras cosas hay que escribirlas. Así que invito a que los docentes que acá están escuchando empiecen a escribir, sistematizar, para que pueda ser reutilizado, y que, bueno, podemos pensar que quizás los subgrupos, los agrupamientos flexibles, las situaciones de enseñanza para los alumnos menos avanzados o para los niños más avanzados, o cuando necesitamos volver a enseñarle algo a los niños, bueno, quizás esto que estamos ahora conociendo pueda ser reutilizado como una manera más de tener espacios con los alumnos y con los docentes.
Otra reflexión que quería compartir era en relación, apareció bastante en los relatos de las chicas y en las preguntas, la cuestión del lazo con las familias. Ese lazo con las familias, me parece que es interesante también repensarlo porque suele estar instalado en el sistema educativo la idea de que las familias de los sectores populares o de las culturas que no son coincidentes con la cultura que se ofrece en la escuela, son pensadas muchas veces como obstáculos o como dificultades. Y creo que estas ideas que aparecieron sobre las familias como solidarias en estos momentos de enseñanza, y las familias como parte de su sostén, nos obligan a repensar algunas cuestiones que, bueno, que ya veníamos pensando, pero que esta es una maravillosa oportunidad para seguir rompiendo con esta concepción errónea de que, digamos, las familias van en contra de la cultura escolar y poder profundizar en la exploración de los conocimientos extraescolares para que entren a la escuela, ¿no? Digamos, venimos pensando que la enseñanza de la matemática, que no es suficiente con pensar que la enseñanza de la matemática en la escuela tiene que servir para afuera de la escuela, también al revés, la enseñanza de afuera, digamos, los conocimientos de afuera de la escuela tienen que ser un punto de entrada a los conocimientos que se enseñan en la escuela. Y digo como ejemplo, bueno, es un ejemplo recurrente, pido disculpas por repetirlo, pero me parece repetirlo digo en otros espacios que compartimos, pero los conocimientos que las familias, por ejemplo, tienen sobre cálculo mental o sobre la medida, y que muchas veces la escuela desdeña por no ser algorítmicos o por no ser considerados objeto de enseñanza, bueno, es una maravillosa oportunidad para pensar en qué las familias pueden enseñarle a los niños propios y ajenos y dejar entrar a la escuela esos saberes que son saberes populares, saberes extraescolares o saberes de otras culturas que no forman parte de la cultura escolar. Y bueno, lo último, y con esto cierro, venimos desde hace mucho tiempo planteando que la heterogeneidad, en lugar de ser vista como un problema, empieza a ser vista como una ventaja. Venimos investigando, explorando, escribiendo y estudiando esa cuestión. Hoy fue claro, ¿no? Cuando Lorena empezó, lo primero que dijo, bueno, algo de lo que para todos es nuevo, para nosotros no era tan nuevo, que es la distancia, la heterogeneidad, la ausencia de conectividad, ¿no? Problemas que ya habían sido, digamos, o que son habitualmente vividos por docentes de aulas plurigrado o docentes de escuelas rurales. Entonces, esto en lo que también venimos trabajando desde hace mucho, que es la necesidad de repensar la gradualidad, y que varias de las chicas que expusieron dieron ejemplos acerca de cómo los agrupamientos pueden no ser por edades, sino por lo que los niños saben y quieren y necesitan aprender. Bueno, me parece que estamos en un buen momento para seguir rompiendo esa creencia histórica acerca de la organización por edades, y que esta pandemia nos pone en la posibilidad de organizar espacios virtuales que vayan más allá de la cuestión de la edad y que tengan que ver con agrupar en una escuela niños que necesitan aprender tal cosa, porque todavía no lo aprendieron, y que en ese grupito puede haber un niño de primero, uno de tercero y uno de quinto,
que, bueno, estén trabajando conjuntamente en un espacio virtual. Algo de eso se mencionó y creo que algo de eso es posible de ser pensado para las escuelas, no solo plurigrado y no solo rurales. Y perdón, dije que era por último, pero me quedaba una nota más y con esto termino. También la pandemia nos pone en la obligación de, como mencionaron las compañeras, en la obligación de repensar la cuestión de la evaluación, y quienes venimos trabajando en la enseñanza de la matemática, venimos desde hace muchos años tratando de que lo que se enseñe, no todo lo que se enseñe no sea lo mismo que lo que se evalúa o lo que se califica. Entonces, aquí también, ¿no? O sea, por ejemplo, qué sé yo, digo cosas que están escritas y circulando desde hace 20 años, como que los niños pueden, aunque sean pequeños, trabajar con los números muy grandes, y que eso no puede ser una invitación a aprender sin una exigencia de calificación o de evaluación. Bueno, todo este año nos pone en esa situación de seguir separando la enseñanza de la evaluación y de la calificación, y pensar la enseñanza por la enseñanza misma, y la oportunidad de aprendizajes independientemente de lo que se va a calificar o lo que se va a evaluar. Y bueno, ojalá que algo de lo que este año nos está obligando a soportar, digo soportar entre comillas, en términos de la pérdida del control, y la necesidad de soportar la pérdida de omnipotencia que todo maestro lleva dentro, de la ilusión de querer que siempre que se enseña todo se aprenda y pueda ser controlado. Nos vimos exigidos, ¿no?, este año a romper con esa omnipotencia pedagógica y a saber que estamos enseñando sin calificar. Y bueno, ojalá que algo de eso se retenga en el sistema educativo de nuestro país y en particular de nuestra provincia, para que la enseñanza sea más justa, digamos, sea más justa, e ir perdiendo de a poco la parte más facha del sistema educativo. Disculpen la informalidad del término, pero no, digo, nuestra escuela tiene algunas cosas que está bueno perder, y bueno, algunas las estamos perdiendo a la fuerza, y ojalá retengamos alguna de esas pérdidas para que la escuela siga siendo un lugar cada vez más bello, más justo, y donde esté más fuerte el deseo del aprender y estas nuevas maneras que estamos construyendo, y vayamos de a poco transformando nuestro sistema educativo, dejando, bueno, lo mejor que tiene y perdiendo lo peor que tiene. Bueno, eso, nada más. Gracias por la invitación a compartir algunas reflexiones a partir de los maravillosos aportes de las colegas que expusieron y de las que organizaron. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos por haber compartido este espacio. Muchas gracias al Instituto 97 por habernos permitido sumarnos a este ciclo de conversaciones que ya iniciaron anteriormente. Nosotros participamos de este y ustedes seguramente van a seguir haciendo otros, así que quedan todos invitados a estar atentos al próximo flyer de la próxima conversación que nos van a proponer. Estos encuentros con maestros nos parecen muy valiosos por todo lo que ustedes ya estuvieron compartiendo hoy, y esperamos que haya nuevos. Bueno, muchas gracias a todos. Podemos terminar así con un aplauso, con manitos, y bueno, nos veremos. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias a todos. Gracias.
Abran los micrófonos y digan adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Chama.